Hola amigos, bienvenidos a No Pain TV. Hoy hablaremos acerca de los dolores de cabeza, de cuello, que podrían estar relacionados a la mandíbula o a los músculos masticatorios. En épocas de estrés, en épocas de exámenes o épocas de trabajo intenso, solemos poner duros los dientes o morder, bruxar, en realidad es la palabra técnica, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Hay otras circunstancias en las que también bruxamos más, pero es muy común esto. Las consecuencias que puede traer un bruxismo exagerado son dolores de cabeza, dolores faciales, zumbidos o tinnitus e incluso mareos. A continuación, algunos ejercicios que podrían ayudarlos para evitar estas molestias. Cuando querramos trabajar la región mandibular y la región de cráneo, siempre deberíamos empezar por toda la espalda. En este caso, los estiramientos de cuello son importantes. Girar la cabeza a un costado, estirando un poquito, inclinar la cabeza, llevarla hacia atrás, repitiendo 3 a 5 veces. Trabajar la musculatura masticatoria. Los músculos maceteros, que son los más potentes del cuerpo, podemos masajearlos. Si llevamos la boca a apertura, podemos trabajar con un masaje las fibras anteriores de los maceteros. Podemos trabajar y repetir masaje en círculos unas 5 aperturas. Si queremos trabajar la musculatura posterior del macetero, lo haremos con la mandíbula hacia adelante. Este movimiento se llama protrusión o protrusiva y podemos repetir igual número de veces. Para hacerlo más específicamente, podemos llevar la mandíbula hacia un lado, masajeando el lado opuesto o contralateral el mismo número de veces, hacia un lado y hacia otro, porque tiene que circular la sangre muy bien por la cara y cuando nosotros apretamos los dientes, impedimos que la sangre vaya a toda esa zona, inclusive al cuero cabelludo. Masajeamos los músculos frontales, y muy importante es la parte posterior de la mandíbula. Vamos a ayudarnos a penetrar un poco los dedos en esta zona a medida que masajeamos los músculos y hacemos los movimientos de la mandíbula. Podemos masajear los músculos suboccipitales que están por debajo del cráneo al terminar el cuello y podemos masajear todo el cuero cabelludo. Si lo separamos por líneas desde el centro hacia las orejas, podemos trabajar línea por línea con presiones o círculos en el cuero cabelludo. Mover las orejas pasivamente hacia arriba, abajo, a los costados nos ayudará a mejorar la circulación en la región masticatoria. Espero que este video haya sido de utilidad. Si necesitas alguna información al detalle o quieres que hagamos videos de tu interés, puedes escribirnos para ver si podemos ayudarte con eso. Nos vemos pronto y que Dios nos mantenga con salud.